Grand del 2009, esperemos que con felicidad, y tenemos que hablar deportivamente, por supuesto, de este fin de semana, todo lo importante que ha vivido el deporte argentino, por supuesto, donde el Club Atlético Banfield, hablando de fútbol, gritó campeón por primera vez en su historia. Fue en el torneo Apertura 2009 que acaba de concluir. También, cambiando de deporte, otro que se mostró y muy bien nuevamente en las canchas fue David Nalbandián, hablando de tenis, el cordobés que, recuerden, había sido operado de la cadera, algo realmente serio, y estuvo 7 meses en recuperación, y este fin de semana se volvió a presentar en una exhibición en San Juan y se lo vio realmente bien a David. Por suerte se ha recuperado, pero vamos a hablar de esto más detenidamente más adelante. Lo otro que también tenemos que comentar, que es noticia en los últimos días, fue un nuevo halago que ha recibido Lionel Messi, nuestro mejor jugador de fútbol, que en el 2009 fue considerado con el Balón de Oro Europeo, el premio que otorga la revista francesa France Football, y que anteriormente lo han recibido jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, Cannavaro, Owen en inglés. En este caso, en el 2009, Lionel Messi fue el galardonado con el Balón de Oro. Pero bueno, vamos a desarrollar, por supuesto, desde lo más importante en adelante, que es el título que logró Banfield, este equipo sureño que fue la revelación del campeonato, con un plantel no demasiado largo, que se las arregló para tener una identidad futbolística que se la dio Julio Falcioni. Realmente no tuvo baches, fue el que más fechas se mantuvo invicto durante el torneo, que si bien son cortos, son realmente disputados. Le virló la primera posición Newell's, faltando pocas fechas, pero luego la recuperó y no la soltó, pese a que en la última fecha cayó, tuvo su segunda derrota en el torneo, pero claro, como Newell's no lo pudo aprovechar, también cayó, el equipo banfileño pudo gritar campeón. Sus grandes figuras, por supuesto, están adelante, y son los uruguayos, sobre todo el pelado Santiago Silva, que fue el goleador del torneo, y realmente no solo se destacó por los goles, sino porque también colaboró en la creación de juego, también asistió a su coterráneo Santiago Fernández, Papelito, como le dicen en la tribuna, que también marcó su buena cantidad de goles, y también estuvo en el armado de juego Walter Erviti, otro destacado en el equipo del Taladro, como también vale destacar la actuación del arquero Luchetti, la experiencia de Sebastián Méndez en la defensa. En fin, Banfield es un digno campeón, justo campeón, que se repetimos a que en la última fecha visitó a Boca en la Bombonera y el equipo Ceneice se rehabilitó y le ganó. Pero porque tampoco Newell's pudo vencer a San Lorenzo de local, el equipo rosarino con toda la parcialidad alentando, viendo que Banfield caía, toda la presión para los rosarinos, que no pudieron tampoco con los cuervos de Almagro. Entonces, salud campeón Banfield, y también felicitaciones a los rosarinos. En cuanto a River y Boca, lograron ganar en la última fecha, como decíamos, pero no levantan lo que fue un realmente amargo 2009. Veremos si este triunfo de la última fecha para los dos grandes es un presagio para el 2010. Bueno, cambiamos de deporte, hablamos de tenis, decíamos, Nalbandián volvió, tuvo que esperar 7 meses de inactividad el cordobés, porque claro, la operación en la cadera no daba al principio seguridad de una recuperación plena ni de tiempos de recuperación. Lo mismo había sufrido el brasileño Kurten o el australiano Lleyton Hewitt, y en ambos casos la recuperación fue positiva y ambos pudieron volver a jugar. No sé si con el nivel tenístico anterior, pero bueno, ambos volvieron a jugar y bien. A Nalbandián en San Juan esta vez le tocó enfrentar primero al chileno Nicolás Mazú el día sábado, y el domingo en la final del torneo de exhibición a Gastón Gaudio, el otro compatriota argentino. Y Nalbandián realmente estuvo bien, se lo mostró con su tenis, digamos, en buena forma, con buen timing, pese al mucho tiempo sin jugar, digamos, competitivamente, lo hizo muy bien, en buena forma,
Y claro, vamos a ver qué pasa cuando juegue por los puntos y con continuidad de partidos. Pero lo más importante era que no se mostrara con miedos, con dudas, al momento de esforzar su físico, que es lo que está ahora probándose. Recordamos todo con miras al Abierto de Australia en enero y sobre todo a nivel equipos, cuando Argentina enfrente a Suecia en marzo por la Copa Davis, en una nueva oportunidad que va a tener nuestro país, contando con Nalbandián y Del Potro y los demás muchachos, de quizá conseguir por primera vez la ensaladera de plata para nuestro país. Bueno, recordando entonces que Lionel Messi es en el 2009 el jugador que ha recibido el Balón de Oro, nos estamos despidiendo en esta emisión de Por Vida, pero hasta muy prontito, porque vamos a tener varias emisiones más, reseñando, dando un balance de todo lo que fue este año en el deporte argentino, a todo nivel, y también recordándoles que va a haber un programa especial, si vale el furcio, sobre el problema que significa los barra bravas, los dirigentes y todo lo que rodea a lo futbolístico en la Argentina. También va a haber tiempo para hablar de la selección, que tiene una nueva fecha ya fija programada en este diciembre para enfrentarse a la selección de Cataluña, allá en tierra española. Todo eso y mucho más va a estar reflejado acá, en De Por Vida. Gracias.